Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Es una bendición poder estar un nuevo miércoles. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Qué bendición es poder eh, seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Porque el Señor nos da los medios, salud, etcétera. Y el tema que hoy vamos a ver es transmitiendo la enseñanza. Recuerde que estamos en una serie que se llama El Discipulador. Amén. Y el propósito de esta serie es para aquellos que desean enseñar, tener ciertas herramientas, pero al final todo viene del respaldo del Señor, de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Sin Él, pues podemos transmitir, hablar de ciertas cosas, pero no va a ser lo mismo. Así que quiero que me acompañe, por favor, a Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Para aprender de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahí estamos viendo mandamientos, enseñanzas, instrucciones, aplicados como, y se utiliza como figura la lámpara, la luz y el camino. La lámpara es el utensilio, la luz es lo que refleja esa lámpara y eso que refleja esa luz es para el camino por el cual andamos. Amén. Entonces, transmitiendo la enseñanza. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder tomar este tiempo para aprender de ti. Amén y amén. Amén. Fíjese que cada uno de nosotros somos discípulos. ¿Por qué? Porque no importa los años que tenemos, siempre hay necesidad de seguir aprendiendo. No es porque alguien llegó a un ministerio primario como el pastorado, en el cual ya no tiene nada que aprender. No es que ya es un pastor completo y ya no puede aprender, sino que al contrario, va aumentando el conocimiento. Entonces, aunque uno puede compartir, uno sigue siendo un discípulo. Y cada uno de nosotros estamos aprendiendo día a día con o en nuestros hogares, con la familia, con el esposo, la esposa, con los hijos, con los padres, etcétera. También aprendemos con los amigos en algunas situaciones, en el trabajo, en reuniones que podemos tener, en algún tipo de deporte físico que se realiza, cuando uno va a un parque, etcétera. Y también a través de las circunstancias buenas, difíciles. Entonces, todos estamos aprendiendo. Entonces, esto es un continuo aprendizaje en nuestras vidas. Ahora, es a través del discipulado que nosotros podemos enseñar más directamente, si podemos ocupar este más, ¿verdad? Más directamente. ¿Por qué? Porque en el discipulado normalmente por ser un número menor de personas, amén, por ser un número de personas, podemos o tenemos la facilidad para poder ir explicando aún aquellos temas o aquellas dudas que va teniendo o van teniendo los hermanos y es directo. Lo que muchas veces no se puede hacer desde una prédica, un mensaje de la iglesia, en el cual se está dando la disertación para todos y alguien tiene una duda, no puede decirle, hermano, pero deténgase, por favor, y explíqueme tal cosa.
situación que sí se puede abordar en el discipulado. Entonces, la enseñanza de la palabra de Dios tiene el propósito de abrir la mente de quien escucha y depositar en su corazón, como figura de la palabra, una semilla que posteriormente va a dar fruto. Entonces, abrir nuestra mente. ¿Por qué? Porque fíjese que nuestro razonamiento humano no comprende las cosas del cielo. Pero ahora, por medio del Espíritu Santo, ahora podemos comprender las cosas espirituales. Pasamos de tener solo una mente racional o natural, ahora a tener un acceso al entendimiento de las cosas espirituales. Entonces, es muy importante la enseñanza. Y es así como poco a poco nosotros vamos comprendiendo más. Ahora, una buena enseñanza que es buena en su contenido puede perder su efecto si el que la comparte no sabe entregarla correctamente. Entonces tenemos que tener cuidado porque la enseñanza no es no cambiemos, y eso es algo que muchas veces es un error que se comete no al principio, sino que con el tiempo se le va perdiendo muchas veces como el interés a la enseñanza por lo social. Por lo social es por vernos, por platicar, por compartir un café, un pan, una cena, un almuerzo o un desayuno. Y vamos perdiendo de vista que lo importante en esto es la palabra de Dios, no las cosas que suceden a nuestro alrededor. Ahora, una buena enseñanza que es buena en su contenido. ¿Por qué es buena en el contenido? Porque nos hemos esforzado porque nos hemos esforzado para poder enseñar algo. Puede perder su efecto si el que la comparte no sabe entregarla correctamente. Una vez explicaba a alguien de que esta persona, una vez le dieron el tiempo para que pudiera compartir la palabra de Dios. Y esa persona dijo, bueno, yo he dado disertaciones en lo secular, ¿verdad? En el trabajo, o no sé si había tenido la oportunidad de dar clase en alguna universidad, etcétera. Pero cuando llegó a compartir o cuando fue el tiempo que le tocaba dar de la palabra, se quedó corto, se puso muy nervioso. En otra ocasión también me recuerdo de alguien que siempre decía que hacía un esqueleto para poder, lo que nosotros le llamamos un bosquejo, ¿verdad? Y que cuando subió, porque iba a dar un testimonio, se puso todo nervioso, se quedó cortado y dijo, esto nunca me había pasado, etcétera. Entonces, la manera en que presentemos la palabra, la manera en que presentemos la enseñanza, el estudio es muy importante. Asimismo, como en casa, cuando alguien cocina, una presentación en el caso de la comida es el olor. ¿Verdad que el olor muchas veces llama la atención y dice, esto huele rico, debe estar delicioso? O la otra es cómo se presenta visualmente. Porque en algunas ocasiones lo visual puede ser muy bonito, pero ya cuando nos toca comerlo sabe feo, ¿verdad? Mire, entonces de ello dependerá el gusto con que aquellos que no se escuchan, entre comillas, coman el alimento que hemos preparado. Así como un ejemplo, ¿cuál es su bebida favorita o cuál es su comida rápida favorita? Muchas veces, ¿cómo llegó eso y cómo? Porque hubo un atractivo, algo que nos llamó la atención, o cuando abren un restaurante nuevo. Cuando abren un restaurante nuevo, nos presentan imágenes de una comida, ¿verdad? Mire, y hay trucos, pero por favor, no lleve esto a la palabra que vamos a tener trucos. No, sino que ¿qué es lo que se vende? Se vende lo visible. Y eso visible nos hace querer ir a probar y que,
y muchas veces nos gusta, etcétera, y todo lo demás. Entonces, debemos de manejar bien la enseñanza, porque recuerde, el tema es transmitiendo la enseñanza. Al final de todo lo que nosotros vamos a compartir, tenemos que dejar algo. Amén. Algo, tiene que quedar allí, algo que cuando nos vayamos, los hermanos se lleven algo, entendieron algo, aprendieron algo nuevo. Entonces, vamos a ver alguna serie de pasos que podemos hacer para llevar en una forma ordenada la presentación de nuestra enseñanza. No importa, hermanos, ya lo vimos, no importa si es a 1, a 3, a 4 o a 5. Usted tiene que prepararse igual y tiene que dar la enseñanza de la misma manera, como si solo esté dando a 1, como a 100, como a 50, como a 10. Eso es fundamental, porque si estoy dando la enseñanza de una mala manera, porque tengo poca gente, entonces de nada sirvió. El que menos aprendió fue usted o fui yo. Amén. Punto número 1. Manteniendo la atención. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es muy importante que logremos desde el primer minuto atraer y retener la mente del discípulo, la mente del oyente. Hacerlo es como abrir un surco en donde depositaremos la semilla, la palabra de Dios. Fíjese que en muchos casos el discípulo o el oyente, pongámoslo de las dos maneras, discípulo o oyente, mira pero no ve, escucha pero no oye, oye pero no comprende. Entonces nosotros tenemos que ser una ayuda. Y eso tiene que ver con varias cosas que vamos a ver ahorita. Una de esas es cómo nos expresamos y también cómo hablamos, cómo manejamos el tema, porque cuántos nos ponemos demasiado nerviosos cuando subimos y entonces se ve esa cantidad de nervios y no lo podemos controlar. Amén. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Entonces, ¿cuántas veces las personas están mirando, nos están viendo a nosotros, pero no nos ven en el sentido que están pensando en otra cosa? No, escuchan, pero no oyen. Y algunos oyen, pero no comprenden. Entonces, la enseñanza tiene que ser de tal manera que todos la puedan recibir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atraer la atención y llamar la atención de sus pensamientos, de su mente, y dirigiéndola hacia dónde va la enseñanza. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? Bueno, voy a hablar de tal tema, entonces yo tengo que llevar la atención hacia tal. Uno de esos puede ser el tema que le ponemos a la enseñanza. Qué importante es que el tema llame la atención. La cita bíblica. Y entonces allí podemos empezar presentando en breves palabras lo más importante de nuestra enseñanza. Un prólogo, una introducción, ¿verdad? Como ya vimos de cómo preparar un tema, pero que eso sea suficiente para atraer la atención de las personas, de los oyentes, de los discípulos. Entonces, tenemos que mantener la atención. Ahora, segundo punto, vamos a ir viendo algunas cosas que se van a ir complementando con este punto de manteniendo la atención. Pero no me quiero ir saltando algunas cosas. Segundo punto, explicando el contenido. Ya que hemos llamado la atención y como ponía yo como figura, abrir el surco, entonces ahora es el momento de poner la semilla, es de preparar. Cuando el agricultor va a sembrar, él no va y solo tira la semilla, no. Prepara la tierra, abre los surcos. Y ya que están abiertos los surcos, pone la semilla. Entonces, el maestro, si usted es el que va a enseñar, usted se vuelve un maestro. Debe explicar o debemos de explicar con paciencia el contenido de la enseñanza.
aquello que usted ha elaborado, aquello a lo cual usted le dedicó tiempo, aquello en lo cual usted se esforzó. Y como usted dejó de hacer otras cosas por preparar una enseñanza, entonces usted tiene que explicar con paciencia. No tiene que desesperarse. No tiene que hablar. Es que miren, hermano, no. Usted tiene que darse a entender. Eso es muy importante. Usted tiene que tomar el tiempo, que es una de las cosas que vamos a ver más adelante. ¿Cuánto tiempo? No le voy a meter relleno a algo solo para extender el tiempo y pueda ser que lo que haga es perder o echar por borda todo lo que he traído. ¿Por qué? Porque perdí ese hilo conductor para llegar al objetivo. Entonces, el maestro, el que enseña, debe de hacerlo con paciencia y debe explicar muy bien el contenido de su enseñanza. Ahora, y nos podemos valer, y aquí vamos a ver algunas cosas, afirmaciones, explicaciones, ejemplos, argumentos y aplicaciones para que la mente del discípulo pueda captar la enseñanza. ¿Para qué sirve esto? Para darnos a entender y para facilitarle al oyente, al discípulo, la comprensión de un tema. Entonces, debemos de recordar que todas las partes de nuestra enseñanza deben de girar alrededor de nuestra idea central. Muchas veces cometemos el error de tocar un tema y empezamos a irnos por las ramas, irnos por senderos que no era el camino central. Usted quiere, yo siempre pongo un ejemplo, el amor. Yo puedo hablar que el amor trae libertad. Pero si yo de allí me empiezo a hablar de la libertad y que la libertad me permite hacer esto y que con la libertad, entonces ya me perdí del tema. Entonces, deben de girar, la enseñanza debe girar en nuestra idea central para no desviarnos y para no perder detalles. Yo le decía hace un momento que nos podíamos valer de ciertas cosas. Afirmaciones. ¿Qué son las afirmaciones? Consisten en asegurar o dar por cierto alguna cosa. ¿Y estas para qué sirven? Bueno, se utilizan para dar un énfasis especial a alguna verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces, afirmaciones, la misma palabra lo dice. Afirmaciones. Entonces, el propósito es darle o consiste en asegurar o dar por cierto alguna cosa que se utiliza para dar un énfasis. El segundo que le decía es las explicaciones. ¿Para qué sirven? Bueno, las explicaciones dan a conocer la causa o motivo de algo. Es necesario únicamente para aclarar pensamientos explicándolos de diferente manera. Muchas veces nosotros hacemos algo y nos preguntan, ¿cuál es tu explicación? Es decir, ¿cuál es la razón por qué hiciste esta cosa? ¿Por qué tomaste esto? ¿Por qué moviste aquello? Amén. Y entonces allí uno dice, es por... Y entonces uno piensa a explicar y a dar el punto. Entonces, la idea central, tocamos un tema y entonces decimos la afirmación. Dios es amor. Esa es la afirmación. Ahora, ¿cuál es la explicación? La explicación es que, ¿cómo se llama? Él mandó a su hijo o él con su palabra, él ha dejado su palabra para nosotros, porque el propósito de él es amarnos. El propósito de él es que vayamos por el camino correcto. Y ahí vienen después los ejemplos. Son casos o hechos que se proponen como modelo o ilustraciones de la vida real que ayudarán a comprender mejor lo expuesto. Bueno, mandó a su hijo a morir por todos porque porque de tal manera Dios amó al mundo, lo amó a usted. Ahora, si usted es padre y usted ama a su hijo, ¿qué va a hacer? Corregirlo
y lo va a corregir porque no lo ama. No, al contrario, lo va a corregir porque lo ama. Usted le brinda todo lo que él necesita o todo lo que la niña o ella necesita para que se puedan desarrollar. Amén. Entonces, ejemplos son casos o hechos que se proponen como modelo o ilustraciones. Y hay algo ahí. No tenemos que excedernos en ejemplos. La meditación, la enseñanza no es de ejemplo, 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 ejemplo. No, que sean breves, que sean cortas. Muchas veces más parece que estamos hablando de nuestras vidas, ¿verdad? Y para todo. Entonces, miren, a mí me pasó esto y les voy a comentar lo que me pasó. Miren, yo un día salí, tal de llevé y no sé qué, y empezó y nos extendemos demasiado. Argumentos, le dije que también argumentos, constituyen las pruebas lógicas que verifican lo que estamos presentando. Argumentos. Hemos sido, por el amor de Él, hemos sido perdonados. Ahora nuestra vida ha cambiado. Es una prueba lógica. Los demás tienen que ver que nosotros, que nuestra vida es diferente. Y finalmente la aplicación. Es la adaptación del mensaje a la vida de los de los oyentes, de los que nos están escuchando. Entonces, recapitulo. Afirmaciones, explicaciones, ejemplos, argumentos y aplicaciones. Amén. Es muy importante tener esta idea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvamos otra vez al tema, transmitiendo la enseñanza. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de no perder la idea. Yo espero, si con el favor de Dios, creo que después de esta serie vamos a tener que ver homilética. Porque muchas veces hay mucha gente que dice, no, ¿para qué sirve la homilética? Créame, ayuda mucho. A mí me ha ayudado bastante, me ha ayudado bastante en el hecho de centrarme en el tema. Tercero, utilizando la voz y los gestos adecuadamente. Ahora, fíjese que aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? La mirada directa a los oyentes aumentará el interés del grupo. Aunque el tercer punto es utilizando la voz y los gestos adecuadamente, empecemos con esto, la mirada. Cuando nosotros estamos viendo a los que nos están escuchando, generamos o aumentamos un interés de aquellos. Porque no es lo mismo que los hermanos, los discípulos estén escuchando y yo esté viendo el suelo, esté siendo para otro lado, no ponga atención, mire el techo y estoy explicando algo y estoy viendo cómo da vuelta el ventilador. Entonces, las personas sienten que el mensaje es para ellos y no para el piso o para el techo. Las personas sienten que usted tiene interés en ellos porque si no, ellos pueden sentir de que usted tiene desinterés. Tal vez puede ser por el nerviosismo, porque eso es lo que sucede muchas veces. Nosotros actuamos al principio porque no podemos manejar. No podemos manejar el nerviosismo y qué estamos pensando. No. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Porque si yo le estoy explicando a alguien y lo estoy viendo, primero aumento el interés de ellos hacia la enseñanza, no hacia mí. Amén. Porque ese es el propósito. Pero también les demuestro que yo tengo un deseo o un interés de enseñarles. La mirada directa a los oyentes permite que al que enseña pueda relacionarse con ellos. Verá si se distraen. Y muchas veces aquellas personas que se están distrayendo, no ocupar la palabra que se siente mal, pero me están viendo, ¿verdad? Entonces pongo atención. O si oyen bien, que esa es otra cosa. Porque también si la gente se duerme,
Esa es otra cosa. Miren, hay cosas que nos vamos a enfrentar. Y déjeme decirle algo. Usted no se tiene que desanimar. Porque van a haber personas que se distraen, que se duermen o que no le quieren poner atención. Hermanos, a mí me pasó. A mí me pasó. A mí me pasó y yo me sentí muchas veces mal. Pero mire, gracias a Dios que eso no me eliminó. Yo me recuerdo de una ocasión, me acuerdo de una persona que siempre tenía un cuaderno donde anotaba y su Biblia, siempre. Cuando decían, bueno, terminaba la alabanza y las oraciones y ya era el tiempo de la palabra, sacar el cuaderno y la Biblia. Y yo me recuerdo, porque a compartir iba yo y subo al púlpito. Y cuando yo subo al púlpito y vuelvo a ver, veo a esta persona que como vio que era yo quien iba a predicar, así se dio cuenta que yo estaba viendo. Agarró su cuaderno, lo guardó, agarró su Biblia y lo guardó dentro donde llevaba eso. Llevaba, no le voy a decir si era un bolso o una cartera o qué, no. Ahí. Entonces, muchas veces, hermanos, vamos a enfrentarnos en esas cosas. Usted no tiene que desanimarse. Y usted tiene que seguir como que no ha pasado. Usted tiene que tener dominio propio. Su mirada no puede haber un semblante en que me incomodó, me hizo sentir mal. Hermanos, hay otros que quieren escuchar, hay otros que tal vez han llegado con el deseo de escuchar. Si alguien no nos quiere escuchar, que eso no sea para desanimarnos, ni tenemos que reprocharle nada a nadie. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a compartir y van a haber situaciones que las tenemos que superar. Ahora, sigamos. Si nuestra enseñanza es una exposición oral, es decir, estamos cerca o estamos en un salón grande o en el templo, entonces se requiere que nuestras palabras sean no solo audibles, sino pronunciadas con tal claridad que puedan ser entendidas por los oyentes, por los presentes, por los discípulos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mire, Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Oiga, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Oiga, aquí hay dos cosas. Primero, si vamos a hablar en un grupo donde estamos cerca, no tengo por qué gritar, eso va a desesperar a la gente. Pero si estoy en un lugar en donde no puedo estar gritando porque me voy a acabar la garganta, debo de tener la ayuda de un micrófono y de un parlante y nunca hacer una prueba a la hora de empezar a enseñar. Eso va a ser un distractor muy grande. Antes de enseñar, mejor tómese 2, 3 minutos, haga una prueba. Si se oye todo, va, ok, empecemos la enseñanza. Pero no a la hora de que, miren hermanos, vamos, y ayúdame con él. Eso va a ser un distractor. Ahora, pero fíjese lo que dice el versículo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Un consejo que siempre lo he escuchado de parte de mi padre es que es vital leer bien. ¿Qué quiere decir esto? Puntuación, acentos, los signos, si es de admiración, si es una pregunta. No ir leyendo a la carrera, no inventarse palabras. Porque dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Quiere decir que aquel que leía la palabra, que leía la ley, lo leía de la manera correcta. Y dice, y ponían el sentido. Qué importante es que normalmente nosotros cuando vamos a comenzar una enseñanza, siempre ocupamos un texto un texto de base. Hermanos, que el texto que vamos a leer
sea comprensible, que los que nos estén escuchando oigan muy bien lo que estamos leyendo. Hay personas, hay personas que no lo hacen con una mala intención, sino que hay personas que se desaniman o pierden el interés cuando oyen a alguien leer y leen mal. Y no es porque, ay, esta persona no me agrada. No, no, no. Lo que pasa es que escuchan y eso es muchas veces un distractor. ¿Por qué? Porque estas personas están en su mente tratando de entender qué quiso decir. Porque según la lectura ellos van analizando y dicen, pero aquí faltó algo. Entonces, es necesario las comas, es necesario los puntos, es necesario eh, si es una admiración, si es una pregunta. Y cuando hablaba también del volumen, el volumen debe ser ajustado según el tamaño del lugar en donde se esté compartiendo. Debe de ser adecuado. No debe de ser un lugar en donde aunque tenemos parlantes no se escuche, no genere feedback o sea un sonido ensordecedor, es decir, molesto. Molesto, está muy fuerte. Tenemos que encontrar ese balance, tenemos que aprender, yo creo que así se llama, no sé si digo otro nombre, pero es microfonear. ¿Qué es microfonear? Cuando yo tengo un micrófono, si usted ocupa uno de solapa o lavalier que se llama, que se ponen aquí, que es el que normalmente utilizo, uno tiene que encontrar uno donde se escuche. Y si uno tiene un micrófono como este, entonces uno tiene que microfonear. ¿Qué quiere decir esto? No puedo tener todo el tiempo así, hermano, mire, porque usted ahorita lo oyó saturado y tampoco así porque se oye diferente. Pero cuando yo tengo el micrófono, yo debo de alejármelo o acercármelo. Si lo tengo en un trípode como este y si lo tengo en la mano, yo debo mantenerlo a una distancia que el que me esté escuchando sienta agradable el volumen. Y esto va unido también en que la enseñanza debe de ir dirigida de una manera general o popular. ¿Qué quiero decir cuando digo esto? Que no debe de ser con palabras rebuscadas, sino que debe de ser una enseñanza en el cual la entendamos todos. Muchas veces es más fácil cuando uno es de un país y está en una región. Pero cuando uno está en un país donde hay varias nacionalidades, uno tiene que también cuidar eso, ocupar palabras que sean entendibles para todos. Van a haber algunas palabras que va a costar, pero no puedo volver yo mi enseñanza incomprensible con palabras rebuscadas, porque entonces malgasté el esfuerzo que yo hice y el tiempo del que está escuchando. Entonces, una de las cosas que el Señor tenía es que cuando Él hablaba a las multitudes, todos entendían, todos comprendían. Bueno, en el sentido de que todos escuchaban. Y podía ser que allí habían personas que tenían mucho conocimiento y otros que tal vez tenían poco conocimiento. Entonces, no debemos complicar los pensamientos usando palabras grandes e importantes para querer impresionar. Tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que hacer que el mensaje sea lo más agradable, más sencillo. Hay una ilustración o una anécdota, no sé cómo llamarle, donde una anciana una vez dijo, debería traer mi diccionario en vez de mi Biblia, porque el predicador solo utiliza palabras difíciles. Si necesita usted utilizar palabras técnicas, deberá explicarlas. Tómese el tiempo y también valore si esa explicación vale la pena, si la explicación de esa palabra técnica ayuda al mensaje, a la enseñanza, o si la explicación lo va a distraer, lo va a llevar por otro lado. Entonces tengamos mucho cuidado. Y todo oyente desea ver en acción, desea ver acción en el que enseña.
ya que una estatua que solo habla no interesa mucho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tengamos también cuidado en no solo permanecer fijos, ni también pasearnos de un lugar a otro en el altar, en el púlpito y andar caminando. No, tenemos que tener un balance. Entonces, de ahí que también cuando estamos compartiendo los gestos, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque los gestos dan un énfasis a ciertas palabras y pensamiento. Ejemplo, el puño cerrado, cuando uno ocupa el puño cerrado, indica un énfasis, ¿verdad? Es que Dios es bueno, es que Dios es grande, es que Dios es bueno. Yo no nunca he visto con la mano extendida, ¿no? Con el puño, ¿verdad? Es que estamos dando énfasis. El dedo apuntador, así que lo estoy apuntando a usted, indica advertencia. Mire, tenga cuidado. Mire, no se deje. Los brazos extendidos indican apelación o invitación. Venga. Amén. Entonces, estos gestos deben ser naturales, no forzados. Deben de ser naturales, claros, sencillos y no muy repetidos. Punto número 4. Dominando el tema. Y esto es fundamental. ¿Qué pasaría si en una oportunidad que tenemos el privilegio de compartir, de enseñar sobre un tema que no vivimos o que no dominamos? Porque si un tema yo no lo conozco, corro un riesgo de ir a inventar cosas, mezclando tiempos, personajes, costumbres, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo le ponía hace unos días el ejemplo de cuando alguien quiso predicar sobre los sellos, los sellos en el Apocalipsis y lo dio en 20, 25 minutos y tal vez esta persona creyó que lo iba y no hizo nada, no hizo nada. Y entonces uno dice, no quiero ocupar la palabra ridículo, sino que, ¿cómo decirle? Esta persona quedó en evidencia que carece de conocimiento. Ahora, también es muy importante que aquello que compartamos, pues tratemos o lo vivamos. Amén. Lógicamente los resultados no serán los mismos si, por el contrario, nos identificamos con las verdades, con las circunstancias, con tentaciones o con fracasos que abarcan la enseñanza. Y eso muchas veces nos ayudan a poder darnos a entender mejor. Fíjese que el dominio del tema es producto del conocimiento. Yo domino un tema, ¿por qué? Porque es producto del conocimiento. Y el conocimiento, ¿cómo se adquiere? Estudiando, leyendo. No solo abriendo la Biblia el domingo, no solo leyendo lo que otros dicen, sino que vengo yo y empiezo a leer, a estudiar, a leer, a leer, a leer, a leer. También el dominio del tema incluye fe y una esforzada preparación. Fíjese que segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y aquí mire qué importante esto, con toda paciencia, con tu vida y doctrina, la enseñanza y el conocimiento. En Mateo 7, 28 y 29 encontramos que la gente se admiraba de la doctrina del Señor Jesús. Y cuando, dice el Mateo 7, 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, como quien vive, como quien no viene a inventar, y no dice, y oiga lo que termina el 29, y no como los escribas. Amén. Porque no vivían, ellos no vivían lo que predicaban. ¿Qué dijo el Señor? Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Son dos cosas muy diferentes.
Entonces, es únicamente con convicción y con la unción del Señor, del Espíritu Santo, que lograremos impactar, si podemos ocupar esta palabra, a aquellos que nos escuchan, aquellos que tienen el deseo de escuchar algo diferente. Cuando digo escuchar algo diferente es aprender, pasar, subir un nivel, querer aprender más de la palabra. Fue esto lo que llevó a Pedro y a Juan a hablar ante los líderes religiosos de Jerusalén. En Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, mira dónde llegaron ellos a compartir. Entonces vemos allá a un Pablo que humanamente tenía mucho conocimiento, pero por el conocimiento ahora en el Señor también llegó ante las autoridades. Y ahora este Pedro, que humanamente no tenía ningún conocimiento, que era del vulgo, llegó a hablar ante los gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Pero oiga lo que dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahí está, ahí radica. Entonces, no podemos pretender dominar un tema si no lo estudiamos. No pretendamos dominar un tema si no hacemos el esfuerzo de vivir conforme a la palabra de Dios. Porque estamos en el proceso. Es cierto, no somos perfectos, pero que se vea que en nosotros hay un deseo de ser fieles al Señor. Amén. Y quinto, otros aspectos a considerar. Bueno, hay que vigilar el tiempo. Amén. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el tiempo perdido nunca se va a recuperar. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces divagamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y nos ponemos a contar historias, anécdotas y no sé qué. Y cuando venimos a ver, nos comimos el tiempo. Y sucede que no desarrollamos todo el tema. No pusimos las bases para dejar una enseñanza o para transmitir la enseñanza. Y nos pasamos de la introducción, de la idea a la conclusión. ¿Y la base? ¿Y la base? ¿Cuál? Entonces es muy importante. Ahora, también cuando respetamos el tiempo, que es muy importante, mucho más, hermanos, cuando nos han invitado a un lugar a compartir. Debemos de ser prudentes, respetar el tiempo. Nos van a ver como una persona de palabra. ¿Por qué? Porque cuando carecemos de esto, difícilmente nos van a querer volver a invitar. Amén. Y un consejo, cuando usted vaya, si a usted en algún momento lo invitan a predicar a un lugar que no es parte de la congregación donde usted está y que probablemente doctrinalmente haya una interpretación diferente, la recomendación es no toque temas de doctrina. Amén. No se meta en eso. En la iglesia, el responsable de la doctrina es el pastor y comparten aquellos a los que el pastor delega. Si usted respeta eso, usted va a ser una persona de bendición. Amén. El tema de doctrina, si a usted lo invitan a un lugar, no llegue a querer cambiar, a querer enseñarles algo. Hay tanto de qué enseñar en la palabra, pero dentro de nuestras congregaciones, si nos toca enseñar doctrina, que tiene que ser únicamente si el pastor nos lo ha delegado. Amén. ¿Por qué razón estoy hablando con respecto al tiempo, a todo esto? Porque miren, hermanos, cuando uno respeta el tiempo y la enseñanza fue de bendición, pues estas personas lo van a volver a invitar o aquellos que nos escuchan nos van a querer volver a escuchar, van a estar allí presente. También debemos de estar pendiente de los resultados, pendientes, no forzarlos o pensar que deben de ser inmediatos. Fíjese que Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Debemos estar pendientes, pero es que
el Señor es el que actúa. Entonces no debemos de forzarlas o pensar que en el momento la gente va a cambiar. No es así. Debemos de tener presente que nuestro privilegio es la de proclamar el mensaje y debemos de proclamarlo guiados por el Espíritu y que los resultados están en las manos de nuestro Dios. Y finalmente, el que enseña debe ser ejemplo viviente de su enseñanza. Entonces, ¿es un compromiso? Sí. Tiene mi vida que cambiar para poder enseñar. Hay que evitar excesos de confianza y autosuficiencia. ¿Por qué razón? Porque si no, hermanos, vamos a terminar dando algo que lo menos que va a hacer es enseñanza. Y al final, lo menos que va a traer es edificación. Vamos a terminar teniendo un club social. Y la palabra no es para eso. Mejor diga, hagamos un club social. Es decir, hagamos una reunión para tomar café, para vernos y para comer, que es lícito. Pero no ocupemos una reunión de discipulado para hacer ciertas cosas. Fíjese que Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, estamos hablando, voy a tener un discipulado, voy a dar una enseñanza. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria, todo es para Él. Y Tito 2, 7 y 8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, si vamos a hablar, que sean las palabras de Dios. Si vamos a ministrar, que sea conforme al poder de Dios, para que en todo sea el Señor el glorificado. Y termino con esto. Si Dios utilizó y utiliza a hombres y mujeres letrados o del vulgo, si Dios ha utilizado a hombres y mujeres con un conocimiento impresionante humano, pero también con personas que no tienen mucho conocimiento en lo humano, que los ha utilizado. Le ponía el ejemplo de Pablo, como Saulo, amén, y Pedro. Ciertamente, Dios puede utilizar a cualquier persona que se entregue a Él. Y ahí estamos, ahí entramos todos. Que conozca, que obedezca su palabra y que la sepa entregar. Entonces, debemos de entregar nuestras vidas para vivir conforme. Debemos de conocerla, porque si no conocemos qué mensaje vamos a entregar. Pero para poder entregarla debemos entregarnos, conocerla y obedecerla. Cuando cumplimos estas tres cosas, vamos a saber entregar. Amén. Va a haber un efecto, va a ser de bendición para los demás. Entonces, transmitiendo la enseñanza. ¿Cómo transmitimos la enseñanza? Entregándonos a Él, conociéndole a Él por medio de su palabra, obedeciéndole a Él por medio de su palabra, para que podamos entregar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder compartir de tu palabra. Gracias, gracias, porque eres tú el que está formando nuestras vidas. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu y conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pase una feliz noche.